El Senado de la provincia de Buenos Aires llegó hasta la ciudad de Saladillo, una localidad que está ubicada a 200 kilómetros de la capital provincial y tiene alrededor de 28.000 habitantes. Hay tantas cosas por recorrer, tantas calles por caminar y tantas historias por contar. Distrinando, por ejemplo, una firma, una empresa que fabrica calzados y le da trabajo a un montón de familias de esta ciudad. También nos encontramos con la casa de Susana Sova. Es impresionante el legado que ha dejado en esta ciudad esta artista local. Por otro lado, también llegamos hasta Sicaré, una firma que fabrica helicópteros. Es por eso que Saladillo está declarada como la capital nacional del helicóptero. Y si de personajes se trata, claro, nos encontramos con el Vasco Larticoechea, un jugador de fútbol de la selección nacional que salió campeona en el año 1986 y subcampeona en 1990. Así que si quieren, me acompañan y vamos a recorrer esta maravillosa ciudad. Hoy nos toca otro viaje, otro lugar de la provincia de Buenos Aires para conocer y una nueva historia para contar. Salimos de La Plata y a medida que vamos avanzando hay un mismo paisaje. La ruta, vestida de verde a los costados, campo, árboles y el horizonte que nos espera en este camino hacia Saladillo. Saladillo es una ciudad ubicada al sur del río Salado, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo con miles de historias y que ya mismo comenzamos a contarles. La ciudad, como todo lugar de la provincia, tiene sus calles arboladas, parques y plazas, escuelas, el barrio, el club, el hospital, todos sitios testigos del desarrollo y la calidez de Saladillo. Pero hay algo que llama mucho más nuestra atención, la casa de la artista Susana Sova. Cuando uno entra, su contenido refleja el espíritu y la pasión vital que poblaban su mágica habitante. Tal es así, a través de la Fundación Sova Parrando, esa casa se ha transformado en un espacio de cultura donde se realizan exposiciones de arte, conciertos, recitales, presentaciones de libros y más. Cuando uno la ve, se puede apreciar un frente de tipo colonial y un jardín poblado de esculturas y jacarandás, campanas y campanario. Allí es donde nos encontramos con Marcelo Pereira, investigador e historiador local, que nos traza con mucha precisión detalles del origen de Saladillo. Juan de Garay fue quien le puso el nombre de Saladillo al río Salado, por el sabor salobre del agua, de esas cosas que tienen los andaluces de hablar en diminutivos, ¿no? Y luego el arroyo, que es un afluente del río Salado, recibió el nombre de Saladillo Chico, y a las tierras de la zona del arroyo y del río se le dio el nombre de Pago de Saladillo, ¿no? Ese es el origen del nombre de la zona. Bueno, durante la época colonial, digamos, no se avanzó sobre esta zona, sino recién después de 1810, fundamentalmente con la ley de enfiteusis de Rivadavia, que se hace el reparto de las grandes estancias, y después en 1839 Rosas crea el partido y el pueblo va a ser fundado en 1863. Va a recibir su principal impulso, yo diría, con la llegada del ferrocarril en 1884, que es el ferrocarril del oeste de capitales nacionales, y la importancia es que en la puerta de las grandes estancias, porque el objetivo del ferrocarril era transportar la producción agropecuaria, no lo del modelo agroexportador, se van a establecer estaciones que van a dar también origen a los pequeños pueblos que hoy conforman el interior del partido de Saladillo. Diría también que el ferrocarril fue el que trajo gran parte del origen de las familias que hoy conforman Saladillo con la Avenida de los Inmigrantes. Italianos, españoles, franceses, y hay un aporte importante también de irlandeses, sirio-libaneses. Un hito histórico importante fue la celebración del centenario de Saladillo en el año 1963, porque creo que fue un momento de revisión de la historia y de la propia identidad. Rescatar personajes de nuestra historia que han trascendido, por ejemplo el doctor Alejandro Posadas, que fue un pionero en la ciencia de la cirugía,
y que le da nombre al hospital que todos conocemos en Buenos Aires, y el hospital de Saladillo también lleva su nombre. Figuras trascendentes de la política, el más reciente quizás y el que más alto llegó, se puede decir, fue el doctor Alejandro Armendáriz, que fue gobernador de la provincia con el retorno a la democracia. En la casa conviven una biblioteca con más de 7.500 libros, mucha pintura y escultura, dibujos eróticos y cama palaciega, marfiles africanos y chinos, abanicos, zuecos, cencerros y caracoles, máscaras y muñecas, muebles alucinantes con lacas azules o forrados en carey. También montones de platos de cerámica popular de distintos países recorridos por esta ecléctica artista que dejó sin dudas no solo su impronta en Saladillo, sino un enorme legado del que todos se sienten orgullosos. Pero para conocer más detalles de ese maravilloso lugar, vamos al encuentro de Jorge Diceo, encargado de la casa de la artista Susana Soba. Fundamentalmente estoy comprometido con esto, me lleva la vida porque yo conocí a Susana siendo adolescente y toda la vida estuve al lado de ella y muy compenetrado de su mundo, de sus actividades. Vi llegar la mayoría de las piezas a la casa, lo que compone este patrimonio que pasa de una colección de platos de cerámica popular de muchísimos países del mundo a un sillón que perteneció a Hipólito Yrigoyen, que en Saladillo, en el medio del campo, en plena pampa húmeda, tengamos este patrimonio y en una casa absolutamente viva, porque no tiene el concepto de museo, no puede ser un museo. Yo sé que Susana está paseando por acá, está con nosotros en este momento, porque era un espíritu maravilloso, así que estoy dichoso de estar en este lugar y tratando de que se la difunda y se la conozca lo más posible. La casa data de principios del siglo pasado, pero tiene todas las características de la dueña, digamos. Fue una casa de fusión, primero una casa tradicional italiana, después se fusionó con una casa que se vendía al lado, entonces tiene mucho ancho, es muy espaciosa, muy grande, y la fue transformando muy eclécticamente, porque no tiene un estilo definido. El frente es muy colonial, tiene un portón de hierro forjado y por ejemplo el patio es totalmente italiano, o sea, es una mezcla, pero que era así, Susana, de capitalizar todo. Y lo curioso, aparte de viajar muchísimo, yo he estado viajando, yo viajé por Latinoamérica mucho con ella, y era ver un objeto, ver una cosa y era pensar para Saladillo, porque ella sabía que su destino era dejar todo esto para Saladillo totalmente íntegro, tal cual lo vemos. Susana fue primero una gran escritora, poeta fundamentalmente al principio, pero después narradora. También hacía prensa, hacía periodismo fundamentalmente de opinión en medios locales y regionales. Hizo pintura, hizo escultura fundamentalmente con chatarra agrícola, que también le daba todo un resignificado. Por ejemplo, hay una cama que tiene una pintura y por el tipo de tema de la pintura que tiene en el centro de la cama, que es como una pareja en escarceos amorosos en un bosquecito, es una cama también de principios del siglo XX, un matrimonio tradicional de esa época no tendría nunca una cama con ese tipo de pintura, entonces se presume que ha pertenecido a un burdel muy lujoso y es curioso que Susana la haya podido recuperar. Hay que decir que la casa de Susana Soba fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. No nos cansamos de recorrerla, de mirarla, de observarla, así que seguimos ahí y nos vamos al encuentro de Daniel Carnevali, director de Turismo de Saladillo, que nos cuenta sobre la riqueza turística de esta ciudad. Tenemos un circuito urbano que consta del museo, la plaza con sus monumentos, esto, la casa de Susana Soba. Lo que estamos desarrollando es un turismo industrial. Saladillo consta de una industria metalmecánica y alimenticia sumamente importante. Tenemos frigoríficos, Euderico Sicaré, que es la fábrica de helicópteros, la industria del calzado, la industria de la miel.
Entonces estamos desarrollando un turismo con visitas a estas industrias. Lo que queremos es eso, es mostrar y que no solo el turismo doméstico, sino la gente de aquí conozca todas las posibilidades. Igual Saladillo no deja de sorprendernos, sobre todo su fuerza productiva. A la vera de la Ruta Nacional 205 nos encontramos con la fábrica de calzados Distrinando, donde nos espera Jorge López, fundador y actual presidente de esa firma. Distrinando es una empresa que es fabricante y distribuidor de varias marcas brasileras, europeas, en el caso de Capa, americanas, en el caso de Crocs. También tenemos Superga. Y después tenemos marca propia que es Chocolate, que también tenemos la representación de Piccadilly, de Brasil, de Ramarín, de Viví. Hay 3 fábricas en el mundo, una está en China, otra está en México y la otra en Argentina, que es la nuestra. En el caso de Crocs trabajamos las 24 horas por día durante todo el año y no alcanzamos a cubrir la demanda interna. Según fluctúa la fabricación, se acuerda el modelaje que sea, de 7 a 12.000 pares día. Es un producto de muy buena calidad, se hace con materia prima italiana. Nosotros tenemos fábricas en Saladillo y en Bolívar y después hacemos mucho fazón, digamos, damos la materia prima y tenemos fábricas en Buenos Aires que producen todo para nosotros, pero que nosotros no somos propietarios. Alrededor de todo eso anda más o menos 1.200 personas, 1.500. Para Saladillo es una empresa hoy muy importante y a nivel país también, ¿no? Hay muy pocas que producen lo que producimos nosotros, porque aparte tenemos la línea deportiva, llámese Lecoq, Capa, Superga, que son líneas que están muy bien, digamos, estamos abajo de Adidas y Nike. Distrinando es una, donde se organizan visitas para hacer un recorrido en la industria de cómo se realiza el calzado. Distrinando tiene su historia. Jorge nos cuenta cómo nació y cómo creció a lo largo del tiempo. Yo a los 20 años entré a trabajar en la zapatería de mi padre y 2 hermanos y con el tiempo me di cuenta que no tenía posibilidad de crecer porque éramos muchos. Entonces me abrí con una reventa de zapatillas de alpargata. El primer depósito mío, te digo, tenía 4x4. Era yo solo, realmente hacía todo yo solo. Bueno, digamos, heredé de mis padres, ¿no? La enseñanza de ellos, que fue todo también, empezaron de muy abajo, como todos los inmigrantes. Me sirvió mucho del prestigio que ellos tenían para conseguir créditos. Empezamos con gente que tuvo confianza por los antecedentes que traía de mis padres y mis tíos, y así fui creciendo en forma paulatina. Bueno, hoy por supuesto, de aquello que empezamos ni hablar, con toda la gente que tenemos hoy. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción poderle dar trabajo a tanta gente. Y yo nací acá y me voy a morir acá y me voy a morir acá dentro de la fábrica, ¿no? Me gusta de alma. En la empresa trabajan muchos empleados. Adriana Hernández es una de ellas y nos cuenta cómo es trabajar allí y en qué consiste su trabajo. Mi trabajo en este momento es de poner strap. Trabajo con esta máquina, hago el trabajo de la aplicación del strap, el armado del zapato. El strap es esto. O sea, el strap es esta tirita que ves acá. Nosotros lo ponemos con esta maquinita, le ponemos la etiqueta y bueno, ya te queda armado para que los chicos pasen a hacer la limpieza. No es difícil, tenés que estar nada más, son 9 horas que trabajamos acá, pero se hace con gusto, se trabaja bien. Yo soy nacida en la ciudad, y hace 7 años que regresé acá, estuve viviendo en Mar del Plata. Es como que bueno, vuelve a sus raíces. Y si hablamos de su fuerza productiva y su economía, no podemos dejar de mencionar a la industria de helicópteros Sicaré. Era 1941 y en ese mismo momento prometió que iba a construir uno cuando fuera grande. Creó su primer prototipo a los 17 años y hoy exporta a 4 continentes. Además, su entrenador de vuelo es utilizado por fuerzas de seguridad y escuelas de pilotos en todo el mundo. Pero el Piri, así lo conocen en Saladillo, nos cuenta más sobre su historia. Yo al ver la revista, resulta que era americana y la recibía mi padre, que era mecánico. Entonces él la dejaba ahí arriba de la mesa y eso. Entonces yo tenía 4 años y iba y la revisaba porque siempre venía algo de aviones. Y a mí me apasionaba, los aviones era la pasión.
Pero resulta que un día aparece un aparato que no era un avión y era un aparato que no sabía lo que era, ni el nombre le sabía. Bueno, este aparato, la ventaja que tiene, ve el patio de nuestra casa, puede despegar de ahí, hacer el vuelo como si fuera un avión y aterriza en ese mismo lugar. Uy, mamá, yo quiero hacer eso cuando sea grande. ¿Cómo no, hijo? Si este es un ser humano como vos, ¿por qué no va a poder? A los 10 años, 11 años hice motores, hice motor a vapor, que funcionaba. En la labor de la escuela, cocina a gas de querosene, chiquititas, motor eléctrico, hacía un poco de todo. Porque sabía que todo eso, ese aprendizaje era para hacer un día el helicóptero. Bueno, cuando ya terminé el 6º grado, apenas terminé, porque las notas más bajas eran las mías. Y mi padre se enfermó, no podía seguir trabajando y entonces tomé las riendas yo y le dije a mi madre, comprarle el torno al tío que se iba a ir a Buenos Aires. Y así fue, me hizo caso. Entonces yo tenía todo planeado. Digo, en las horas de trabajo me dedico a hacer el trabajo para los clientes, arreglar cosechadoras, tractores, automóviles, de todo. Y hacer piezas, porque había que hacer piezas para eso. Y bueno, y cuando digo, con esto voy a aprender, y después, fuera de hora, después que termino de atender a los clientes, usaba el torno y para gastar fierro nomás. Tenía 16 años y entonces ya empecé a comprar materiales. No había material aeronáutico por ningún lado. Entonces lo hacía con lo que venía, porque no tenía plata para comprar un motor. Entonces hice un motor primero de 2 cilindros, y hay fotos por ahí donde apenas despegó. Después hice uno de 4 cilindros, con ese sí ya pude volar. Y bueno, a los 19 años ya tenía el primero con un motor de 2 cilindros. Un historiador ahí aeronáutico, que me hizo un libro, y me dice que él averiguó por todos lados y no. Intentos de hacerlo hubo, pero que no lograron volarlo, ¿no? De ahí viene que yo fui el primero que hice un helicóptero y lo volé. Porque pasa lo siguiente también, yo no era piloto. El primer helicóptero hecho en Latinoamérica y volado sin haber sido piloto. Después hice el segundo, ya más perfeccionado, pero el primero pero en 2 versiones. Tenía un motor de unos 30 caballos de fuerza, 2 cilindros, y no alcanzaba a levantarme bien, pero levantaba un poquito y todo, pero ahí nomás quedaba. Entonces, para los demás está todo un fracaso, para mí es un éxito total, porque despegaba del suelo. De ahí nació la idea del simulador. El simulador, la forma que él trabaja, es una cosa similar. No está, es semicautivo el simulador, no vuela del todo, pero sí levanta y todo, pero hasta un cierto punto y ahí uno puede ir aprendiendo. Y en esto lo tenía atado con 4 cadenas. Las cadenas no me lo dejaban volar, pero sí yo tenía una palanca donde sube y baja, ¿no es cierto? Lo bajaba un poquitito y donde lo podía dominar dentro de lo que me permitía las 4 cadenas, de ahí era una prueba evidente que lo estaba volando, estaba dominándolo. Las cadenas estaban de gusto. Entonces corté las cadenas y salgo a volar. La emoción. No. Era una emoción que no se puede, no sé cómo podría decirle, pero no se puede comparar con nada. Bueno, Sicaré es una cosa increíble. Este hombre que nació en el campo, que siempre tuvo el sueño de volar, un hombre que tiene 6º grado, acaba de cumplir 80 años. Nació en Polvaredas, ahí donde desarrolló el primer helicóptero, que él les va a contar, lo hizo con el elástico de la cama de su madre. Es la única fábrica de helicópteros en Latinoamérica, entonces eso nos da un plus a la ciudad, que nos ubica en un lugar privilegiado. Hay que destacar que a Augusto le dieron una medalla por la fabricación del simulador. Fue el invento del año, le llamaba, porque primero fue acá en Argentina, en el INPI. Como yo había hecho la patente de invención, y ahí hay que hacerla, entonces ahí cuando se hizo una exposición muy grande, bueno, nos invitaron a exponerlo. Ahí donde el premio que gané, el primer premio, y también venía para llevarlo a la OMPI, Organización Mundial de los Inventos, no sé qué, en el Salón de Ginebra de Suiza. Y gané el primer premio
medalla de oro, y el simulador quedó allá. Han declarado, sí, acá a Saladillo como la capital nacional del helicóptero. Raúl Héctor Orestes, gerente comercial de la fábrica, nos cuenta con mucho orgullo cómo es desempeñarse allí. Me recibí de ingeniero aeronáutico, hará 6 años más o menos, la verdad que no me acuerdo exacto, y empecé a trabajar haciendo trabajos de diseño, inclusive mi trabajo final en la universidad fue el diseño del sistema de transmisión de la caja del helicóptero Sicaré 12. Junto con un compañero hicimos de trabajo final eso, y bueno, después una cosa llevó a la otra, después empecé a hacer otros trabajos también, y después me mudé acá. Empecé a hacer trabajos más específicos en la fábrica, también técnicos, asistencias técnicas, mucho de lo que era la comunicación con el exterior por el inglés que tengo, y después terminé en la función que estoy ahora, más abocado a la parte del negocio. Es una máquina muy compleja, o sea, nada que ver con un avión, con cualquier otra cosa que vuela. La adrenalina, la sensación, la libertad que te da el vuelo, eso la verdad que es inigualable. Orgulloso de su ciudad, José Luis Salomón, intendente local, nos cuenta cómo es regir los destinos de Saladillo. Bueno, cada uno vive su intendencia, su vínculo con la gente en función también de haber nacido en esta localidad, ¿no? Cuando uno nació en un pueblo y nunca se imaginó que en algún momento le podía tocar esta posibilidad de ser autoridad máxima, de gobernar los destinos de una comunidad. Y creo que lo que más me hace sentir feliz cuando advierto que algo pude resolver en forma positiva, creo que la función pública en general y en particular la de intendente tiene una riqueza muy grande que no es la del bolsillo sino la del alma, ¿no? Yo lo que quiero es crear un municipio que el que venga sepa que es un municipio previsible, organizado. No sé, porque naciste acá, crees que este es tu pedazo en la tierra, ¿no? Yo no quiero que la política ni la cosa pública me cambie mi forma de ser. O sea, la política vine a transformar, si es posible, a la cosa pública, no que la cosa pública me transforme a mí. Saladillo tiene su personaje conocido, su personaje con historia. Antes de ser Julio Jorge Olarticoechea, fue para los relatores de fútbol el Vasco de Saladillo. El hombre jugó 3 mundiales de fútbol con la selección nacional, entre ellos el inolvidable campeonato de México 86. Digamos que pasé una infancia pobre, pero fui feliz. Me fui de Saladillo, jugaba en Argentino de Saladillo a los 14, 15 años, en el 74, y arranco en 7ª división en Racing. O sea, pasé de ser el mejor del pueblo a uno más en la categoría. Fui suplente en 7ª, hasta que un compañero se lesionó y bueno, entré de titular y ahí ya no paré más. Pasé a River, año 81 en River. Fin del 84, principio del 85 paso a Boca. Jamás me imaginé, ni en sueño se me cruzó que iba a jugar en un mundial, ¿no? Iba a entrenar solo por mi cuenta los días que no entrenábamos. Me cuidaba, no salía. Y bueno, en un momento Menotti dio una lista de 40 jugadores que no se podían vender al exterior. Protegió a los 40 que para él, de esos 40 iba a salir la lista final para el Mundial 82. Y así fue. Bueno, estuve incluido en la lista y empecé a entrenar en el año 81. Y bueno, fui al Mundial, pero no tuve la posibilidad, fui suplente del Mundial 82. Maradona tuvo la mano de Dios y el Vasco su nuca, la nuca de Dios. Entré de titular contra el recordado partido, los más grandes se acordarán, contra Inglaterra, que era la final. Yo intuí que cuando empezó a driblear por izquierda que el tipo iba a sacar el centro. Y bueno, anticipé a la jugada, anticipé a Lineker. Lineker era un goleador extraordinario de Inglaterra. Y él se tira en palomita y yo también nos tiramos medio en palomita, la pude sacar, no sé cómo. En la línea me pegó en la nuca y salió, la pelota salió. En ese momento no te das cuenta de lo que conseguís. A pesar de que, bueno, la locura, sí, festejamos, dimos la vuelta olímpica. Tomamos conciencia cuando llegamos a E6. Volví a Saladillo, es como cable a tierra y porque las costumbres las sigo manteniendo. Hace muchos años que vivo en esta ciudad. Si te vas, te extrañás, ya estuve un tiempo fuera y lo extrañás. Me gusta la gente, me gusta la dinámica que tiene la ciudad. Tengo mis amigos, mi familia, todo acá. Muchas cosas. Me gusta mucho.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro viaje. Espero hayan disfrutado de estas maravillosas historias. Nos encontramos en una nueva edición de Senado Presenta.